va con los alumnos, los cadetes, y les dice: jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. Palacio Nacional en este momento está en poder de fuerzas leales. Ustedes, herederos de las más ricas y puras tradiciones de las instituciones legalmente constituidas, van a acompañarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, venciendo a los rebeldes y a los infidentes. Y es escoltado en ese momento por los cadetes del colegio desde Chapultepec hasta Palacio Nacional. Esa es la parte de ese recorrido de lo que se llama la Marcha de la Lealtad, porque ese fue el cuerpo que encontró para protegerse, para respaldarse en ese momento Madero. Lo demás era incierto. Por la tarde Madero, ya una vez en Palacio Nacional, decide que las cosas no están tan fáciles y decide ir a buscar al general Felipe Ángeles, que estaba combatiendo la insurrección en Morelos, de Zapata, por supuesto. Le va y le dice, de manera arriesgada, con un par de escoltas y vestidos de paisanos, de civiles, se van en la noche en un vehículo, va por avisarle a Felipe Ángeles y regresa. Le decía: no haga eso, señor presidente, como están las cosas, ¿qué espera? Lo van a matar en el camino. Pues ahí lo hace. El día 10 Madero regresa a Palacio. Ese día 10 ya hay, por supuesto, en el Zócalo, en la Plaza de Armas, como se llamaba, muchos muertos. Pero entre el día 10 y 11 había más de 500 muertos, hombres, entre soldados y algunos civiles, pero también había muchos caballos muertos. Ese día es un día de incertidumbre, de reorganización de las fuerzas de uno y de otro lado. El día 11, el día 12, son días en los que inicia y se da fuertemente bombardeo entre uno y ambos lados. Hay muchos edificios dañados, hay muchos establecimientos que son destruidos sobre todo por la artillería. Entre otros, la cárcel de Belén es tocada por una granada de cañón y se abrió un gran boquete. Naturalmente murieron varios presos, pero luego el resto se escapó y se hizo la confusión, incendiaron los presos en la cárcel y fue una quemazón terrible. Entonces siguen avanzando los días con bombardeos continuos hasta el día 15 de febrero, donde, bueno, no era entonces el Día del Amor y la Amistad seguramente, ¿verdad? El 14, 15. Pero el 15 se logra un armisticio, una paz momentánea por 24 horas, mientras Cruz Roja y Cruz Blanca levantaban muertos, heridos y empezaban a quemar cadáveres porque ya había riesgos de una epidemia, obviamente por toda la descomposición de los cadáveres. Viene luego entonces el día 15, el 16 es el día del armisticio, pero dura solamente hasta las 6 de la tarde, lo cual pues a todas luces hacía ver que no había habido ningún acuerdo, ningún armisticio. Vuelven a recrudecerse las cosas. Todo ese día igual se mantiene en una situación crítica en la ciudad o la capital de la Ciudad de México. Naturalmente que la gente no había comida, no había luz eléctrica, los comercios estaban cerrados, era un caos, había una situación crítica en la capital. El día 17 es el día, pienso yo, más relevante y trágico quizá, porque es el día en que se suceden varias cosas que creo que son las más importantes. El día 17 llega Blanquet del Estado de México, que era fuerza de Madero, llega a la capital
y está ahí bajo las órdenes de Victoriano Huerta como jefe máximo de la guarnición. Pero obviamente que había sido nombrado por Francisco I. Madero durante la Marcha de la Lealtad como encargado de la plaza, dado que Lauro Villar estaba herido. Luego entonces, cuando llega Blanquet el 17, le dice Huerta a Aureliano Blanquet que cambie la guarnición, que cambie la guardia de Palacio Nacional. Entonces va a hacer el cambio y manda obviamente un contingente de militar para que haga el cambio, que en realidad no era la intención era otra. Cuando manda a ese contingente, ya Victoriano Huerta ya había desconocido el gobierno de Madero. Ese mismo 17 ya estaba el complot con el embajador, con Félix Díaz y con Manuel Mondragón. Ya se había puesto Victoriano Huerta en contubernio, ya habían pactado el trato de la embajada, que en realidad le llamaron el trato de la Ciudadela, cuando debió ser llamado el trato de la embajada, porque se hizo en la embajada de norteamericana. Entonces, cuando eso sucede, el pelotón de soldados que manda a cambiar la guarnición o la guardia va escoltado o va al mando del teniente coronel Jiménez Riverol y del mayor Izquierdo. Madero está en uno de los lugares, espacios de Palacio Nacional, discutiendo las condiciones y situaciones que reinaban en ese momento, con dos guardias, con dos escoltas, el teniente Montes y el teniente Carmeida, junto con su sobrino, Rafael González. Llega el pelotón, entra donde está Madero y le dicen que vienen por órdenes de Aureliano Blanquet a avisarle que salga a arengar a los militares que trae el general Rivera, que viene de Oaxaca, porque se va a sublevar contra él. Entonces Madero, sorprendido, les dice: ¿y dónde está Blanquet? No, dijo, es que le dice Riverol, es que nos mandó que le dijéramos, no, que venga Blanquet. Pero Madero sabía que el general Rivera no podía traicionarlo, lo conocía muy bien y sospechó en ese momento que algo estaba mal. Y cuando le dice que vaya y traiga a Blanquet, Riverol hace una seña y hace que entren los soldados con las carabinas en brazo, y en ese momento que entran, el capitán Montes les da la orden, les dicen: den media vuelta, ir firmes y regresen. Pero Riverol, el que llevaba el mando, les ordena: apunten, y no logra terminar cuando el teniente Carmeida le da un balazo en la frente, allí donde está Madero, lo mata, cae muerto. Entonces el mayor Izquierdo, que iba al segundo mando, retoma el mando y les dice: fuego. En ese momento el sobrino del presidente Madero, que estaba con él, se interpone entre los fusiles y Madero. Disparan y matan a su sobrino, cae muerto ahí. Salen corriendo, suben al elevador, bajan. En el pasillo, cuando van bajando, se encuentran a Aureliano Blanquet, que viene con otra escolta, y con la pistola en la mano lo encuentra y le dice: señor presidente, es usted mi prisionero, eres un traidor, le dice Madero, y lo apresa. Día 17, Victoriano Huerta desconoce, se firma el Tratado de la Embajada o el Tratado de la Ciudadela. Pero Huerta, ¿dónde está? Huerta está invitando a su hermano Gustavo Madero, a comer, porque lo quiere felicitar por el trabajo que está haciendo en defensa del gobierno. Engañado, por supuesto, porque ha hecho un gran trabajo, dice,
le dice, has hecho un gran trabajo junto con Sara para dar de comer a todos estos soldados que están en la lucha. Ellos andaban llevando comida y como podían agua y demás para que se mantuviera combatiendo el ejército leal a Madero. Te quiero felicitar y reconocer, te invito a comer, lo invitan a comer al restaurante Gambrinus, restaurante de alto renombre en ese momento. Cuando están en la comida le dice Huerta, acuérdense que Madero está en ese momento ya preso, le dice, oye Gustavo, quiero hacerte un regalo. Ah, sí. ¿De qué, general? Quiero regalarte un arma, una buena arma. Y le dice Gustavo, pues no creo que la mía sea tan mala. ¿Por qué? No, digo, pues quiero dártela como un reconocimiento. En ese momento le dice Gustavo, ¿me la permites? Quiero, para verla. Le dice Huerta, le da la pistola a Gustavo y en ese momento le revierte la pistola y le dice, eres prisionero. Gustavo iba acompañado con un intendente de Palacio Nacional, de apellido Vaso. A los dos los apresan, los mandan a la Ciudadela y en la Ciudadela ese día ocurre el crimen todavía más terrible que el de Madero, porque lo meten a la Ciudadela, a los dos, y cuando van entrando, todos los que están dentro se le van encima a Gustavo a patadas, a escopitajos y le dan un trato terrible. Luego más adelante, uno de los soldados con la bayoneta, Gustavo tenía un ojo de vidrio, por eso le llamaban ojo parado, con una de las bayonetas le saca el ojo bueno que le quedaba. Entonces el pobre anda a tientas queriendo defenderse, obviamente pues dolido y humillado y como ustedes quieran ver la situación que estaba pasando en ese momento. Entonces le ordena, se quiere agarrar de Cecilio Con, que es el que lo está hostigando, y le dice que lo fusilen, pero no alcanzan a llevarlo a fusilamiento. Allí mismo es traspasado por varias veces por bayonetas de los soldados y finalmente torturado y pues ahí acabado con tiros de bala. Vaso, cuando ve esto, les dicen, es que no nos van a acabar, hay más valientes detrás de nosotros, y les dice varias cosas allí en defensa del poder de Madero. Se lo llevan al patio posterior y ahí es fusilado delante del monumento a José María Morelos en la Ciudadela. Entonces, ese fue el día 17 también. Ese día fue tremendamente crítico y muy trágico. Día 18 se discute la situación de los prisioneros. Va hasta al Congreso de la Unión, hasta la Cámara de Diputados, la pregunta y la propuesta de sí o no pide la renuncia de Madero. Los diputados por mayoría dicen que sí, que renuncie. Después de la renuncia todavía se reúnen para, ya no en pleno, para decidir si debía o no morir Madero y Pino Suárez. Y algunos diputados, después de las investigaciones, años después, aclaran que efectivamente hubo votación. 18, el día 19, logran y hacen renunciar a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez a sus cargos. Entonces es el día 19, Madero renuncia y le dice en voz baja al embajador de Cuba que nunca los dejó. Estando ahí, él estuvo con ellos prisionero, como visita. Iba y venía. El único personaje que estuvo con ellos durante el cautiverio fue Manuel Márquez Sterling, embajador de Cuba en ese entonces. Pero también estaba del día 17, se me pasó ese dato importante, eso también es relevante, fue tomado prisionero el general Felipe Ángeles por supuesta traición. Entonces estaban los tres y de visita el embajador. Y le dicen al embajador, le dice que
En palabras más o menos que Márquez Sterling en su libro, Los últimos días de Madero, por ahí rescata y dice que Madero le dijo, bueno, ¿cómo es posible que, o sea, que él mismo, cómo es posible que un presidente renuncie? ¿Qué dirá de mí la nación a posterior? O sea, esto es algo que no me puede pasar. O sea, él mismo se decía, no, es algo que no puedo hacer. Ese fue hablan el mismo escritor, que esa fue su debilidad, o fue su máxima debilidad, renunciar. Porque él estaba decidido a la muerte, con o sin renuncia. Pero él mismo de alguna manera se lo censuró, ¿verdad? Haber tenido que firmar. El día 19 firmaron, por eso del 9 al 19 es el periodo de los 10 días. Por eso es la decena trágica. Son los 10 días del inicio del cuartelazo hasta la renuncia del presidente Madero y José María Pino Suárez. Día 19, día 22, siguen los arreglos, siguen las peticiones de perdón a los prisioneros, de salvoconductos, de que la familia Sara y demás son acogidos y custodiados por el embajador de Japón. Fíjense nomás, por el embajador de Japón, incluyendo al embajador de Chile, también le dan cobijo ahí. Entonces todo esto sucede en ese ir y venir de opiniones, si deberían o no de matar o no a Madero. Finalmente, pues Huerta toma la decisión, asusado por el embajador Henry Lang Wilson, de que debería de matar a Madero, por Félix Díaz obviamente. Y el día 22 pide a 2 soldados rurales, a un rural, al mayor Francisco Cárdenas y al teniente Pimienta, conduzcan y escolten a Madero y a Pino Suárez en carros diferentes de Palacio Nacional para mandarlos a la penitenciaría, donde tuvieran una prisión más formal, entre comillas. Pues no logran llegar a la penitenciaría, sí logran llegar a la penitenciaría. Cuando llegan a la puerta, Madero les dice, se baja Cárdenas, algo platican, se vuelve a subir y siguen la marcha en los vehículos y dice Madero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos vamos? Vamos a entrar por la parte posterior, dice Madero, por atrás no hay puerta. ¿A dónde nos llevan? Ya no hubo más preguntas, ni más respuestas. En la parte posterior de la cárcel de Lecumberri, a medianoche, fueron ultimados Francisco y Madero por Francisco Cárdenas y el general Pino Suárez por el teniente Pimienta. Ahí quedaron tirados y luego fueron después rescatados para las autopsias y demás. Claro que esto causó un revuelo tremendo en todo el país, pero ahí terminaba el periodo de vida, 39 años de edad, de Francisco y Madero, 1 año 5 meses de gobierno, muy álgido, muy difícil, que en realidad no lo dejaron gobernar. Sin embargo, todavía a nuestras fechas, esta parte de esta tragedia nos sigue dando poca, quizá, pero nos sigue dando democracia. Quizá justicia y libertad sea menos, pero la democracia es la que seguramente palpamos un poco más, porque tenemos derecho al voto y tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Esto es más o menos este periodo de los días de la decena trágica. Quiero aquí concluir, no sé si quieran abordar ustedes con alguna pregunta. Y con mucho gusto. Antes de pasar a las preguntas y a las aportaciones, sí quisiera yo puntualizar algunos otros detalles después de la introducción que di y de esta magnífica disertación de
del ingeniero Favela, para recalcar algunos acontecimientos, porque en la vida cotidiana y en las pláticas que a veces tenemos entre compañeros, nos quedan muchas dudas que sí han sido aclaradas en su mayoría, pero ¿quién era quién y qué hacía y cómo se dieron las cosas? En esa decena trágica nos mencionó el ingeniero una tregua que hizo sobre todo a petición la Cruz Roja. Y esto era porque todo el Zócalo y las calles aledañas ya no se podía mover ni caminar nadie. Era una peste insoportable porque el día 10 por la mañana había habido una cantidad enorme de muertos civiles. La balacera inició cuando salía la gente de misa, de catedral. Y en ese tiempo, a misa de la mañana, antes de irse a trabajar, no eran 2, 3 fieles como son ahora en la mayoría de los templos, que antes de ir a trabajar vemos 4 o 5 señoras o señores que van al templo. No, era un grupo muy nutrido de fieles que salían de la catedral y todos fueron asesinados. Más aparte, los primeros defensores de Madero, que eran gente fiel a él, también fueron asesinados por cientos. Entonces los caballos más la gente, ya que ello era insoportable, tuvo que haber una tregua y ahí mismo se apilaron animales y humanos y ahí mismo se quemaron, ahí en el Zócalo y en las calles aledañas. Eso es importante decirlo. También es importante decir que la puerta Mariana que conocemos en el Palacio de Gobierno todavía, la puerta Mariana, vemos el palacio de frente, la que está más cercana a la catedral es la puerta Mariana. Esa se perdió, la original, con un cañonazo artero y certero de Mondragón. Quedó destruida totalmente. Otro detalle, a veces se nos olvida o no hablamos mucho de José María Pino Suárez, me fui con Patoni. José María Pino Suárez. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué Pino Suárez era el vicepresidente? ¿O por qué tan importante? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Él era originario de Tabasco. Fue militar, fue escritor, periodista. Era un destacado intelectual. Y más que nada, llevó la campaña de Madero. Era un gran intelectual y estratega. Entonces ganó con su prestigio y trabajo tener ese lugar. Y muy respetado, por supuesto. Que estuvieron dialogando por horas y horas y horas y analizando todo. Pino Suárez, Madero y Felipe Ángeles, y en gran parte del tiempo acompañados por el embajador de Cuba, porque estaban prisioneros en un lugar de intendencia, en un saloncito de intendencia pequeño. Ahí estaba el presidente, y de ahí salió a su muerte. No llevaron a Felipe Ángeles, porque Felipe Ángeles era ya general brigadier, y si ejecutaban a Felipe Ángeles, las consecuencias iban a ser mayores. Ahora, hay algo que yo quiero destacar. ¿Qué tenía que ver Villa con todo esto? ¿O cómo interviene Pancho Villa en esto? ¿O qué sabía Villa? Pancho Villa había sido mandado preso después de que lo acusaron del robo de una yegua y de insubordinación. Victoriano Huerta lo mandó preso siendo presidente Madero. Lo mandó al paredón a que lo fusilara. Y milagrosamente, digo milagrosamente porque así lo fue, lo salvaron sus grandes amigos. Raúl Madero, hermano del presidente, y Juan N. Medina. Al ver que lo iban a fusilar a discreción, porque no lo anunciaron, ellos se trataron de comunicar inmediatamente por telégrafo por el presidente de la República y no lograban comunicarse. El presidente todavía era tan temprano que todavía no llegaba a Palacio. El presidente estaba en su residencia, en el Alcázar del castillo de Chapultepec. Logró contestar el telégrafo
le dijeron la situación y dijo, perdónenle la vida, como él perdonaba casi a todos. Había perdonado a Félix Reyes y a Reyes y a Félix. Y a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Entonces, lo perdona y lo mandan preso a México. Villa permanece preso unos meses en Lecumberri, en una crujía, aislado de todo, que estuvo a punto de enloquecer, en una crujía y solamente en una celda de 2x2, cerrada totalmente con luz encendida día y noche y solamente con un sanitario abierto y una cama de piedra. Logra que lo manden a Tlatelolco y él en Tlatelolco se entera de todo el complot y todo lo que se está fraguando para el golpe de Estado por Bernardo Reyes, por Félix Díaz y por Mondragón y por demás gentes. Pero el que armaba todo era el ministro de Guerra, nada menos que Huerta, con el embajador de Estados Unidos. Ellos eran los que tenían armado todo. Pero ahí podemos delimitar días. Huerta fue tan astuto que en todos los primeros días dejó que se creyera que los otros eran los del golpe de Estado. Huerta actuó ¿hasta qué día? Hasta el 17. 17. Antes no. Fue muy astuto. Y ya el 17, entonces sí, ya Huerta tomó el poder y desconoció a Madero. Pero todo esto se fue dando. Huerta, ¿por qué tenía tanto encono? ¿Por qué tenía tanto odio con Gustavo Madero? Ya nos platicó que el ingeniero, que Gustavo Madero fue sacrificado, le sacaron el ojo. Muchos no entendemos el asunto de las mayonetas, pero es ese pico como espada que está en las armas y que traspasa a las personas, por supuesto. Vivo lo traspasaron muchas veces, pero creo que lo más cruel después del ojo fue haberle cortado la lengua desde el tronco, estando vivo. Y esto fue porque Huerta sabía muy bien que Gustavo, desde que entró Madero a la presidencia, le decía, no puedes ponerlo de ministro de Guerra, él es un traidor, él es un porfirista totalmente. Él no, y Gustavo le insistió mucho a su hermano. ¿Y su hermano cuándo le creyó? Nunca. Madero no entendió razones, no escuchó a nadie de todas las alertas que le daban. Y Huerta con ese odio sacrificó a Gustavo. Aún así, pues más torturado que el mismo Madero, por supuesto, sí. ¿Verdad? ¿Por qué se dieron las cosas con el japonés? Todas las embajadas entraron en acción. La de Estados Unidos en contra, la de Cuba apoyó, muchas otras embajadas se hicieron presentes, pero otra embajada que fue muy importante fue la embajada japonesa. Ellos se hicieron cargo de proteger a la familia Madero cuando ya sucedieron los hechos, para que Sara pudiera recoger el cuerpo de Madero y su familia pudiera darle sepultura y hacerle sus honores. Sara, sus hermanos de Madero, su familia, los demás familiares que estaban, todos fueron resguardados por la embajada. Y cada embajada es un búnker hasta la fecha. Cada embajada se respeta. Y la embajada de Japón los protegió a ellos. Les recomiendo un libro, lo pueden encargar en Mercado Libre, pero verdaderamente está fabuloso leerlo. Se llama Un samurái en la Revolución Mexicana. Y habla todos estos acontecimientos de estos japoneses. Está muy bonito, les va a gustar mucho y no está muy costoso. Un samurái en la Revolución Mexicana. Ya después de estos precisiones o ver estos detalles que no quería que se nos pasaran y de ver cómo Villa intervino en todo esto, porque Villa sabía de ese complot. Ya hablamos aquí todo un martes del escape de Villa de la cárcel. Villa escapa de la cárcel en diciembre del año anterior, del 12, para salvar a Madero, que ya sabía que le iban a hacer el golpe de Estado. Y fue de película el escape, ya lo vimos.
cómo se escapa disfrazado de licenciado, se va a